Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos al grano con Violeta Sabas. Ella es la líder del Observatorio de Violencia Social y de Género aquí en Aguascalientes. Presidenta, ¿eres secretaria? Directora. Directora, así lo podríamos definir. Ya has estado mucho tiempo con nosotros, hemos seguido la pista de tu trabajo desde hace ya varios años, un trabajo por la sociedad civil, un trabajo por la justicia y muy recientemente un trabajo para visibilizar qué es lo que sucede con temas de desapariciones, con temas de feminicidios y estos fenómenos que muchas veces se dan por temas de género. Preguntarte, Violeta, ¿qué está pasando en Aguascalientes? Y te voy a preguntar específicamente por el caso de Cintia. Cintia fue localizada sin vida el 24 de enero y la familia se entera por medio de una rueda de prensa que hace Fiscalía de que el feminicidio de Cintia no se estaba siguiendo como feminicidio, sino como suicidio. Esto evidentemente la familia causa un shock muy grande, una conmoción muy grande, porque la familia pensaba que se estaba investigando como un posible feminicidio por las condiciones en las que fue localizada Cintia. Cintia es localizada en medio de un predio, en una avenida grande en la colonia, y a plena luz del día, más o menos a las 12 del día, y la primera información que tiene la familia por parte de Fiscalía pues es que se iba a investigar como feminicidio. De hecho así trascendió en las primeras noticias, pero 4 días después la Fiscalía señala que ya no es un feminicidio, que ya es un suicidio por un supuesto video que se da a la luz, y un video que la familia pues no ha visto tampoco. Vamos a hablar más adelante del video. Bien lo dices, las primeras versiones, sobre todo cuando comienza a circular noticias, que era un evidente feminicidio. De hecho, ocurre y coincide con lo que pasa en el Hotel Marriott, el suicidio, y evidentemente habría una separación muy clara. ¿Me podrías tú describir, sin el afán de revictimizar, cuáles son las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de Cintia? Sí, según el mismo protocolo de Fiscalía, el protocolo señala que toda muerte violenta de una mujer tiene que investigarse como feminicidio hasta que se descarte el delito. Concretamente en el caso de Cintia, se cumplen ciertas variables que señala el Código Penal del Estado de Aguascalientes. En el artículo 97A se señalan 10 hipótesis y con que se cumpla una sola de esas hipótesis, el proceso tendría que investigarse como feminicidio. Y de estas hipótesis que se localizan en el caso de Cintia es que su cuerpo fue expuesto en la vía pública, o sea, fue dejada en un terreno baldío. En un terreno baldío, y en un primer inicio había trascendido que había presentado en su cuerpo contusiones, golpes, que había estado maniatada. La Fiscalía dice que no fue así. La familia no tiene tampoco claridad, porque como no han tenido acceso a la carpeta, no han tenido acceso a las fotos de cómo fue localizada Cintia, pues no saben, ¿no?, las condiciones del cuerpo. Pero la familia sí señala que cuando estaban en el servicio funerario sí notan golpes en el rostro de Cintia. Si bien pues bueno, no pueden decir más porque solamente ven su rostro, pero sí hay ciertas condiciones que la familia nota que pudo haber derivado pues bueno en el feminicidio de Cintia. Entonces se cumplen dos. Una de ellas es que haya sido expuesto en la vía pública, y bueno, evidentemente la razón de género, que Cintia pues era mujer. ¿Por qué son las propias fuentes de la Fiscalía las que aparecen, se aceleraron y dijeron muerte por estrangulamiento, muerte con huellas de violencia, pero después se retractan y dicen nunca estuvo maniatada, no hay huellas de violencia? ¿Por qué la Fiscalía cambió así de versión de repente? Para justificar que no fue un feminicidio y decir que fue un suicidio. Porque evidentemente si Cintia, Fiscalía se mantuviera en el sentido de las primeras declaraciones de que sí fue localizada, maniatada, con huellas evidentes de violencia, pues sería más complicado decir que fue un suicidio. O sea, Fiscalía tiene que retractarse de esto, decir que no había nada que pudiera sospechar señales de violencia, y solamente así tratar de justificar esta hipótesis que señala la Fiscalía, que fue un suicidio. De otra manera pues no hay cabida en sus declaraciones. Tú mencionabas que el video del que habla la Fiscalía, que prueba el suicidio, sí existe, pero dices no como tal, pues es decir, no prueba nada. ¿Qué prueba este video? Porque lo primero que uno se pregunta es ¿cómo le hace una persona para quitarse la vida, para autoprivarse de la vida y luego irse
a tirar a un lote baldío. Suena Sí. inverosímil, ¿no? Claro, lo que ha trascendido del video, porque nosotras como acompañamiento no hemos visto propiamente el video, la familia tampoco ha tenido acceso, o sea, no han visto la imagen del video, solamente fotos como capturas, pero bueno, en esas capturas no se ve nada. Lo que ha trascendido conforme a la misma rueda de prensa que Fiscalía pues hizo, es que es una persona que va caminando, aparentemente es una mujer, y son pocos segundos, o sea, ni siquiera es que haya captado el recorrido de Cintia, y bueno, supuestamente se amarra algo al cuello, pero caminando, ¿no? O sea, pudo haber sido una mascada, una bufanda, un pañuelo, o sea, no evidencia nada. Del momento en el que supuestamente Cintia se priva de la vida, no existe, o al menos no ha trascendido, o al menos no lo tienen o no lo quieren hacer público. O sea, no hay una foto, una fotografía pues que se vea clara, no hay un video incluso que se vea a distancia donde Cintia está sentada en el baldío amarrándose un nudo, pues para como lo explica la perita de Fiscalía, pues tiene que ser un nudo extremadamente profesional, de tal forma de que lo hace aquí y luego no se deslice ese Lo tuvo nudo. que hacer con la mano y... Sí, exactamente. Y sin apoyo de ninguna estructura. Nada, en el momento de que, bueno, se tiene alguna noticia de un suicidio, llega servicios periciales y tienen que observar dos situaciones en el campo, ¿no? Primero, de dónde se suspende la víctima o el supuesto suicida, de dónde se suspende o cuál es el mecanismo que utiliza para fallecer y cuál es el objeto que usa, ¿no? Es decir, de dónde se suspende, se lanza de un lugar y qué es lo que usó esta persona para privarse de la vida. En el caso de Cintia, pues no existe, o sea, no hay condiciones para una suspensión de cuerpo, no hay ningún árbol cerca, no hay nada, ¿no? Segundo, pues ese objeto, ahora en la mecánica de hechos que muestra Fiscalía, tiene que haber sido realizado por una persona que supiera de una manera muy precisa cómo anudar algo aquí, que no se deslice. Tendría que haber un peritaje sobre ese supuesto trapo, venda, no sé, gasa, como lo llame Fiscalía, para ver la textura del objeto, incluso hasta el peso, de tal manera que al momento de hacer este famoso jalón que dice la Fiscalía de 15-20 kilos de fuerza, pues bueno, la misma textura del trapo no permita que se recorra. Pero la situación es que hasta el momento la familia no lo sabe, o sea, no sabe cuál es ese objeto, no sabe cómo fue ese nudo. Y también otra situación que tendría que probar peritajes en Fiscalía es acercamientos o fotos muy precisas de estos supuestos nudos para que peritos externos puedan verlo y decir, bueno, en una mecánica de hechos sí puede ser posible que este nudo no se deshaga. Y que además los suicidios por ahorcamiento son muy evidentes, es decir, se reporta rápidamente a la prensa, se trató de un suicidio, encuentran rápidamente el objeto, lo identifican el objeto que está alrededor del cuello, esta vez no lo hubo. Te pregunto directamente, ¿la Fiscalía está mintiendo? Sí. ¿Y por qué? Y te pregunto por qué, porque mucha gente dice, ¿pero qué gana la Fiscalía mintiendo? Esto me lleva a preguntarte, ¿está encubriendo a alguien la Fiscalía? Pues no podemos adelantar eso porque la realidad es que tampoco la familia conoce de alguien que pudiera dañar a Cintia de esa forma. Lo que sí está encubriendo Fiscalía es los feminicidios en Aguascalientes. O sea, Fiscalía no quiere, y el gobierno del estado no quieren que en Aguascalientes se hable de que las mujeres las están asesinando. O sea, la salida fácil es decir, tenía problemas y se suicidó, y fue por su culpa porque ella quiso meterse en esos problemas de dinero, pero no quieren hablar de que en Aguascalientes suceden feminicidios y por eso es más fácil desviar la atención y decir fue un suicidio en condiciones sumamente sospechosas a decir que fue un feminicidio. Incluso la familia ha sido clara. Si Fiscalía nos demuestra con hechos, con pruebas que no sean dudosas, que Cintia sí cometió suicidio, pues bueno, lo dejamos ahí, claro, y cerramos nuestro luto, pero en el momento que no se demuestre, pues bueno, la familia va a seguir exigiendo justicia. Para perfilar el final de esta entrevista, se da un feminicidio, bueno, el asesinato de una mujer el primer día de este año aquí en Aguascalientes. Dicen de inmediato, es una mujer relacionada con el narcotráfico, fue un ajuste de cuentas, la habíamos detenido por posesión de narcóticos días antes. ¿Qué hay de ese caso, por ejemplo? Sí, Fiscalía también, cuando llegan a un lugar de los hechos y dicen fue un ajuste de cuentas, no es un feminicidio,
su mismo protocolo lo señala, o sea, si es una muerte violenta, tiene que investigarse como tal. Ya esta situación de ajuste de cuentas, de ejecuciones, tendrían que resolverse en otras instancias. Me refiero a los mismos Ministerio Público que lleva pues drogas, asuntos de narcotráfico, pero en el caso concreto de los feminicidios, el mismo código señala que una de las variables es una desigualdad de poder entre la víctima y el victimario. O sea, en este caso son mujeres que no tienen pues condición, incluso hasta las condiciones sociales, y ya entraríamos en temas de violencia social, pero que estaban en ese momento en una desigualdad entre quienes las asesinan y ellas, ¿no? O sea, entonces ese tipo de situaciones que Fiscalía pues no quiere ver, prefiere están desatendiendo los protocolos. Exactamente, o sea, dicen, entre menos feminicidios existan en Aguascalientes, pues es mejor para el Estado, ¿no? Pero la realidad es que no se pueden ocultar las cifras, o sea, la gente lo está viendo, o sea, como ciudadanos, ciudadanas, estamos viendo la violencia que existe en el Estado, o sea, eso es algo que no se puede evitar. ¿Algún otro feminicidio que tengan registrado este año y del que no se conozca o el de que no se haya reportado como tal? Por el momento son estos dos, justo el que sucede a inicios de años, el de Cintia, el del caso del Hotel Marriott, pues bueno, al inicio sí fue también como sospechoso, cómo llega ella al 8º piso. Que dicen que no es empleada ni huésped. O sea, pero bueno, eso ya tendría que dar cuenta el hotel con sus protocolos de seguridad, porque incluso hasta para las mismas personas que están ahí, que alguien entre y que no se registre, pero bueno, por el momento decimos... confiaremos en que Fiscalía hizo el trabajo bien y que fue un suicidio, lo cual también es evidentemente muy lamentable, pero bueno, si no se ha investigado bien cómo sucede este supuesto suicidio, pues también habría la pregunta de qué sucedió en el caso de ella. ¿Hasta dónde se va a llegar con lo de Cintia? Hasta donde la familia quiera. Lo primero es agotar la vía legal, hay recursos, ya justo acabamos de interponer un recurso para que se le otorgue copias de la carpeta, porque no las tienen, o sea, no tienen copia física. ¿Por qué? ¿Qué les dice Fiscalía? ¿Que no les pueden dar acceso? Pues sí, es como una formalidad. La realidad es que no tendría por qué ser así. En el momento de que una familia, una víctima de cualquier delito, solicita por un escrito simple copias de su carpeta, se le tienen que entregar de inmediato. Ahorita es una situación más como de, bueno, estamos organizando la carpeta, denos par de días para podérselas entregar. Vamos a esperar máximo hoy. El próximo lunes, pues bueno, es de asueto, pero bueno, ya veremos. Si el martes no se entregan las copias, tendremos que interponer otro recurso, que ya sería un amparo. Y bueno, esperar que no llegar a estas instancias. Lo que menos queremos es que la familia pase por un proceso tortuoso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tener copias del expediente, verificar las declaraciones, los testigos. Fiscalía dice que hubo una testigo que iba pasando por ahí, que se le hizo raro, que no se quedó, que la conocía, que no la conocía. Es como muy dudoso lo que está pasando. Por ejemplo, de esta supuesto testigo, ¿por qué no se quedó ahí? Solamente vio a Cintia que estaba sentada, que estaba parada, siguió de largo, pero si siguió de largo no vio el momento en el que Cintia se hace nudo. O sea, son como dudas que sacan, por ejemplo, de este testimonio. Nunca se lo mencionaron a la familia, o sea, la familia desconocía que alguien había visto a Cintia probablemente minutos antes del suceso. No sabemos qué está pasando, es dudoso las declaraciones y bueno, estamos a la espera de ver qué es lo que sigue con la carpeta de investigación. Gracias, Violeta. No, al contrario. Y gracias a usted por favor su atención. Nos vemos en otra edición Al Grano la siguiente semana.